Oye, siempre ha sido el gran amor, Chacha. Hola amigos, la cocina de Tori con una receta de un postre cubanísimo. Se trata de tartaletas cubanas. Como se ve, eso debe estar sabrosísimo. Y si quieres saber cómo es que la preparo, quédese con nosotros para que vea todo el paso a paso. Y ahora, adelante video. Me voy para La Habana. Cien fuego, adiós, porque me da la gana. Es la verdad, oye. Amigos, hablemos donde pueden ver los ingredientes. Acá abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos estos y a medida que vaya preparando la receta van saliendo en pantalla las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser en este recipiente amplio que tengo acá, comenzar a mezclar los ingredientes secos. Y comenzamos agregando la harina. Adiós, me voy para La Habana. Adiós, goodbye. Seguimos agregando el azúcar blanca granulada, el azúcar glass o impalpable Adiós, porque me da la gana. Bueno, mira, escucha. y la pizca de sal. Con un batidor globo de mano lo vamos a integrar, lo vamos a mezclar para que nos queden bien unidos todos estos. Ya estos ingredientes secos están bien mezclados. Vamos entonces ahora a agregar los ingredientes húmedos. Yo tengo aquí la mantequilla que tiene que estar fría y cortado en dados. Y la vamos a agregar. Tenemos una historia tú y yo. Y a partir de ahora vamos a seguir mezclando con las manos. Ya saben, bien limpias. Tenemos que lograr una consistencia arenosa. No sé desde que era niño. Y siempre ha sido el gran... Miren la consistencia que les decía, en forma de arena. Así es como nos debe de quedar. Ahora voy a retirar estos recipientes que tengo aquí, que ya no me hacen falta. Y vamos a traer los ingredientes que vamos a usar ahora. Vamos a agregar el huevo. A mí me gusta pincharlo y batirlo un poco para que se mezcle mejor. Y no sabía nada. Y vamos a agregarlo. También vamos a agregar los ingredientes líquidos. Yo tengo aquí vainilla, pero también tengo agua. Lo que hago es que le voy a agregar el agua a la vainilla para así aprovecharla completo. Y esto le va a dar un sabor. Y seguimos amasando con las manos. Miren cómo ha quedado la masa. Ella tiene que estar bien suave porque tiene mucha mantequilla, bien húmeda, pero ya se despega. Ahora le voy a pedir un minuto para acomodarme para el siguiente paso. Vamos ahora a colocar nuestra masa en este nylon de cocina que tengo aquí o film transparente. La vamos a envolver. Déjenme ponerla más para este lado porque yo la quiero aplanar. Pero ahora tengo que Así. cambiar mi vida. Y por eso yo... La voy a aplanar un poco con el rodillo de cocina porque así va a estar mucho mejor después cuando vayamos a darle forma para las tartaletas. Tengo que dejar. Y en serio no he buscado otra salida. Porque yo quiero... Ven, que nos quede así de esta manera rectangular. Y la vamos a llevar para el refrigerador donde la vamos a guardar unos 30 minutos porque esta masa debe estar fría para que tenga mejor estructura. Y regresamos. Ir a La Habana a cantar. Pasaron 30 minutos con nuestra masa en el refrigerador y vamos entonces a comenzar ya a trabajarla.
Primero, como yo siempre le digo, hay que tener harina extra. Vamos a espolvorear en nuestra mesa de trabajo un poco de harina y vamos a colocar nuestra masa en ella. Eso, yo quiero, me voy, oye. Cienfuegos, adiós, me voy para La Habana. Le pongo un poquito también de harina por encima. Y hay dos formas de amasarla. Una es poniéndole un papel de hornear encima y pasarle el rodillo para amasarla. Y la otra es ponerle harina al rodillo y hacerlo directamente. Yo voy a hacerlo de esta forma. Y así la masa no se nos pega al rodillo. Así me parece que está bastante bien. Vamos a retirarle el papel de hornear. Y ahora les muestro. Aquí tengo estos cortadores de galletas que son tan útiles. Si no tiene uno, use algo que tenga un platico, no sé, un vaso de forma circular. Y este mide, me gusta porque mide como unas 3,5 pulgadas y en centímetros viene a ser como unos 8 centímetros. ¿Por qué me gusta? Porque el molde que yo voy a usar, miren, cabe aquí. Y este molde es especial para tartaletas. Este molde mide 3 pulgadas de diámetro, que viene a ser un equivalente de unos 7,5 centímetros. Además, este molde es desmoldable y antiadherente. Es perfecto. Vamos entonces a comenzar a marcar. Retiramos el exceso, Y siempre te voy a extrañar. que lo vamos a usar después. Claro que sí, porque por muchos años era mi... Lo unimos y después lo usamos. Ahora vamos a comenzar a montar. Tomamos uno de ellos y con cuidado lo vamos a colocar y vamos a comenzar con los dedos a acomodarlo. Y cuando regreso... Así nos debe de ir quedando, miren qué bonito. Y la voy a colocar hacia un lado. Miren, así mismo, como esta. Y Te lo seguimos. juro, un regalito bien bonito de la capital. La masa que tenía aquí, que me había sobrado, la llevé para el refrigerador mientras estaba haciendo las tartaletas para que no siguiera calentándose. Ahora la voy a traer para continuar haciendo más. Aquí tengo el resto de la masa. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo que ustedes vieron que hice anteriormente. La voy a amasar, la voy a aplanar, le voy a hacer todo igualito. Pero ahora tengo que cambiar mi vida. Para la masa que estamos usando me dio un total de 12 tartaletas. Ahora las voy a llevar para el refrigerador unos 10 minutos para que enfríen y después seguimos. Eso, yo te tengo que dejar. Pasaron los 15 minutos de nuestras tartaletas en el refrigerador. Vamos a continuar con el siguiente paso y es que con un tenedor vamos a ir pinchándolas para que no se vayan a inflar durante el horneado. Y en serio no he buscado otra salida. Ustedes están viendo que tengo varios rellenos. Los más populares en Cuba son el dulce de guayaba y el dulce de coco. Si quieren saber cómo es que lo preparé, escríbanmelo en los comentarios. También quise adicionar otros rellenos como la Nutella y el dulce de leche o fanguito, como se le dice en Cuba. Vamos a comenzar a rellenar. El orden importa, pero comencé agregando el dulce de guayaba. Vamos a continuar ahora con el dulce de coco. Continuamos ahora con la Nutella. Y ahora seguimos con el dulce de leche o fanguito. Ya tenemos todas las tartaletas con sus rellenos. Las voy a poner ahora en la bandeja donde las vamos a hornear. Ya tengo mis tartaletas en la bandeja donde las vamos a hornear. Y las vamos a llevar al horno
que ya lo tengo precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser aproximadamente unos 180 grados centígrados. Y la vamos a hornear por 15 minutos. Quiero ir a La Habana a cantar. Si es la verdad, por eso escucha ahora. Cienfuegos, adiós, me voy para La Habana. Me voy para La Habana. Acabo de sacar las tartaletas del horno. Ellas ahora están muy calientes. Las voy a dejar a que refresquen unos 15 minutos aproximadamente para pasarlas a la rejilla donde deben terminar ya de enfriarse, pero sin el molde. Ya han enfriado lo suficiente las tartaletas como para pasarlas para la rejilla. Pero antes de hacerlo quería aclararle que el tiempo que las tuve horneando realmente fueron 25 minutos y no 15 como yo dije previamente. Eso va a depender del tipo de horno que usted tenga. Vamos entonces ya a desmoldar. Goodbye, goodbye, my friend, Cienfuegos. Adiós, me voy para La Habana. ¿Ven qué fácil? Adiós, adiós, Cienfuegos. Adiós, porque me da la gana. Ay, me voy para la capital. Tony. Ya las tartaletas están frías. Voy ahora a decorarlas con merengue italiano. La receta de cómo es que yo lo preparé se lo voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que lo chequeen. Yo lo he puesto en manga pastelera y con boquilla. ¿Verdad que quedan bonitas? Tony, Tony. Y listo. Ja. Cienfuegos, hasta luego. Ay, hasta luego. Amigos, y yo estoy aquí listísima para hacer el trabajo difícil de probar estas tartaletas que se ven que prometen. Pero primero necesito que Albert nos acompañe. Contento de estar aquí compartiendo con Tori en el mejor canal de cocina de YouTube, La Cocina de Tori, donde se preparan cosas riquísimas que ya estoy seguro que han visto ya. Y ya sé, la primera pregunta que me va a hacer ella, la historia del surgimiento de las tartaletas. Pero no te voy a decir de las tartaletas como tal, sino de las tartas. Lo primero que surgió, y dicen que surgió en el antiguo Egipto, y ahí preparaban unas tartas que las rellenaban de carne o pescado. Y la tarta no se la comían. Pero después pasamos para la Edad Media. En la Edad Media, en Inglaterra y Francia, preparaban unas tartas que las rellenaban tanto con algo dulce o con algo salado. Y las preparaban para sus banquetes, para los banquetes que ellos hacían en esa época. Según tengo entendido, también aparecieron las tartaletas en esa época. Pero llegamos al Renacimiento, todos los países de Francia e Italia empezaron a elaborar las tartaletas, las rellenaban con crema, con fruta o con mermelada. Las consideraban como de alta cocina. Eso se expandió por toda Europa y llegó a América. Y ustedes me imagino que sabrán cómo llegó a América, pero ella les puede decir cómo llegó a América. Bueno, llegó a América a través del proceso de la colonización española y cada país le ha puesto a sus rellenos los productos típicos locales que ellos tienen, como sucedió con Cuba. En Cuba los tres sabores más populares son la crema pastelera con frutas tropicales, la del dulce de coco y el dulce de guayaba. El único que no preparé fue el de la crema pastelera. Pero si ustedes quieren, nos los escriben en los comentarios y se los preparo también. También quiero decirles que este dulce que se hizo súper popular, súper importante en la gastronomía cubana a partir del siglo XX, tiene también un origen en una pastelería muy famosa en La Habana que se llama La Gran Vía, que queda en Santo Suárez y fue... El reparto de Santo Suárez. Sí, y fue creada por tres hermanos españoles que ofrecían en esta pastelería muchos dulces finos y entre ellos están las tartaletas. De hecho, se siguen haciendo las tartaletas en Cuba por los particulares, pero donde quiera que hay fuera de la isla una comunidad de cubanos, hay tartaletas, como aquí
en Miami. Ella preparó, como ya ella dijo, la tartaleta de guayaba, la de dulce de coco, la de dulce de leche y la de Nutella. La de Nutella, bueno, aquí en Estados Unidos y en Europa, la Nutella es muy famosa, muy querida porque les gusta mucho. El dulce de leche es muy popular en América, en el Suramérica, en Cuba también es popular. En Cuba tiene otros nombres, ¿no? Sí, ahora mismo en Cuba se le llama como fanguito. Nosotros lo Fanguito. conocimos en la etapa Como nosotros cuquita. como cuquita. Pero en Sudamérica, el dulce de leche, si usted va a Argentina, va a Uruguay, va a Paraguay, usted va a ver que muchos dulces se elaboran con dulce de leche. Algo típico de ello es andar por la calle con un termo abajo del brazo, con un mate, el dulce en la mano, que si no tiene dulce de leche, va a caer redundancia, no es dulce. Tiene que ser dulce de leche. Y si no, que lo diga Cejito. Y yo voy a hacer el trabajo difícil ya de probar, tú sabes, no, como siempre, me dice que no puedo. No, pero un momentico nada más. Es que queremos que nuestros amigos nos apoyen. Si les ha gustado cómo hemos elaborado esta receta, con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Pregunto, Tori, ¿por qué es importante que nuestros amigos que nos están viendo este video tan bueno de las tartaletas se suscriban aquí en la esquinita? Porque la cocina de Tori está corriendo una meta. Una meta muy importante es llegar a 1 millón de Suscriptores. amigos. Como ustedes, se suscriben aquí, es fácil, es gratis, no les va a costar nada, pero nos va a dar una gran ayuda para seguir preparando otros dulces tan buenos como las tartaletas estas. Seguro. Y además quiero aprovechar para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram. Y nuestro TikTok. Y en estas redes, ¿qué pueden ver nuestros amigos? Ustedes pueden ver pequeños videos donde nosotros promocionamos el próximo video que vamos a publicar en nuestra cocina, la cocina de Tori, su canal del sabor. Y bueno, ya podemos hacer el trabajo difícil. Ya Ya mira, podemos, ¿no? Entonces aquí tengo un cuchillo. Vamos a cortar cada tartaleta a la mitad para que ustedes vean el interior. Vamos a apartar aquí un poquito que está aquí. Voy a cortar esta. Así que vamos a comenzar con la de Nutella. Miren. ¿Qué les parece? Esto es la de Nutella. Voy a cortar la de dulce de leche. Uf, otra delicia más. Miren esto. Vamos a cortar ahora la de dulce de coco. Miren esto. Y la de guayaba. La típica, la que más le gusta a los cubanos. ¿Qué les pareció? Déjame colocarte una Cada parte. sabor. Exactamente. Una para mí. La de dulce leche o fanguito. La de coco. Si quieren saber cómo hice el relleno del dulce de coco, en el canal acá abajo, en la cajita de descripción les voy a dejar la receta del dulce de coco. Y también les voy a dejar cómo se hace la decoración, el merengue italiano. ¿Con cuál vas a empezar? ¿Con la de Nutella? Vamos a empezar con la de Nutella. Con permiso. Riquísimo, la de Nutella. ¿Cómo está? Delicioso. ¿A quién no le gusta la Nutella? Una delicia. La masa está Muy crujiente. crujiente. Crujiente y suave. Exacto, fácil Sí. de masticar. Ahora voy a probar la de dulce de leche, la preferida de Sudamérica, la preferida de Argentina, de Uruguay. Vamos para allá. Este dulce de leche lo hicimos nosotros también aquí. Una delicia. Muy rica. Vamos a probar la de coco. La de coco. Voy a dejar la de dulce de para lo último. Vamos a probarla ahora. Es que los contrastes de los sabores, el relleno, el merengue y lo crujiente de la masa, una delicia, una delicia. La masa, muy crujiente y muy suave a la vez. Por eso es un dulce en otras etapas que fue un dulce considerado para clase alta. Todo es tan bueno. El de dulce de leche es el que más gusta. Pero todos están exquisitos, riquísimos. Los pueden hacer de cualquier sabor que les va a quedar especial. Para mí, definitivamente el favorito es de guayaba. Para mí, me puedo dejar cualquiera de los 4 y me gustan igual todos. El de Nutella voy a volver a probarlo. Yo creo que ella también la primera que yo, comiéndose todo eso. A ella le gusta el dulce. Eso es la verdad.
Y mis amigos, nosotros nos vamos a despedir por ahora de ustedes, deseándoles que tengan un muy lindo fin de semana y resto de semana. Y nos vamos a encontrar en el próximo video. Chao, hasta la próxima. Chao. Y esperen el próximo video riquísimo que ya va a estar aquí en la cocina de Tori. Una delicia seguramente. Y yo esperándolo, por supuesto. Tartaleta cubana, me Pero voy para La ahora Habana. tengo que cambiar Tartaleta mi vida. cubana, me voy para La Y por Habana. eso yo te tengo Tartaleta. que y por eso yo te tengo que dejar. Y en serio no he buscado otra salida, porque ahora estoy en La Habana para cantar. Oye, siempre ha sido el gran amor, Chacha.